Entonces, el corazón, aquí cuando habla en sentido figurado, de tal manera que la palabra griega que está en la palabra cardía, que figuradamente habla del corazón, pero también habla de sentimientos y de pensamientos de la mente. Entonces, cuando dice, lo que sale de la boca, del corazón sale del cardía, sale de la mente, de los pensamientos. Claro, entiendo. Continúa, por favor. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Del cardía salen los malos pensamientos. Salen los malos pensamientos, entre ellos los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí estaba diciéndole que sobre todo la religiosidad de los fariseos se quedaba con los ritos, y el Señor le dijo, nada vale quedarse con los ritos externos, como lo podríamos trasladar ahora, y permítanme que no quiero ofender a nadie, pero nos podríamos quedar ahora con las manifestaciones externas del Espíritu Santo, que de nada sirve si no hay un renuevo interno. Que ese es el gran tema. Si me quedo con la manifestación, pero no hay una obra interior del Espíritu Santo, me quedé sin nada. Me quedé sin nada. Entonces, ahora sí vamos a lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. La nueva vida en Cristo. Sí, porque precisamente ese es el título que tiene en la Reina Valera 1960, tiene ese título. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, ahora viene lo medular. Lo medular. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora aquí habla de renuevo. Aquí habla que debemos despojarnos. Despojarnos es quitarnos de ese, es como quitarnos de un lastre que no nos damos cuenta que es un lastre. Una mochila de piedras. Sí, sabes que hay gente que se aferra a la vieja manera, al viejo hombre, se aferra porque dice, soy yo, es mi personalidad, es mi vida. Bueno, si te aferras, no estás muriendo. Claro. Aunque te hayas bautizado, no estás muriendo. Tenemos que entender que el viejo hombre está viciado, aquí dice viciado, que tiene vicios, que tiene falencias, que tiene pecado, que está... La Biblia lo explica de una manera, dice que somos podrida llaga. Hay gente que todavía ahí piensa que, bueno, que tiene que retocar algunos aspectos de su vida, pero no, aquí dice, despójate del viejo hombre, despójate en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Y lo dice el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo era un hombre al cual no se le conoce vicios como tal, mujeriego, ni alcohólico, claro, ni nada por el estilo, sino que él era un defensor acérrimo de lo que él creía que era la religión judía. Entonces era un hombre que vivía en integridad según sus parámetros. Y ese es el tema. Cuando vivimos o pensamos que vivimos en una integridad según nuestros parámetros,
No nos estamos dando cuenta que tenemos que buscar los parámetros de Dios. Entonces ahí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de todo. No pienses que hay algo en ti que es bueno. Lo único bueno de tu vieja vida serán tus hijos, será el matrimonio que tienes, será cosas así, pero no en cuanto a nuestra forma, en cuanto a la vieja manera de vivir, hace énfasis, despójate y renuévate en el espíritu de la mente, en eso que el Señor Jesús decía, que de ahí es donde salen los homicidios, los malos pensamientos, ahí es donde sale lo malo que hacemos. Para todos aquellos que de repente están luchando y dicen, no sé cómo dejar de hacer esto malo, renuévate en la manera de pensar. Lo importante que decís aquí, Carlos, que no cerrarse a la posibilidad que Dios nos brinda de esa renovación, no enclaustrarse, no meterse dentro de una ostra, ¿no? O limitarla, porque cuando pensamos y entonces, a ver, hay una, quizás no es la mejor, ¿no? Pero me acuerdo de una propaganda donde se hacía referencia a Bruce Lee y entonces, viste que Bruce Lee decía, be water, my friend, sé agua, entonces, pero en su enseñanza, él enseñaba artes marciales y entonces él decía que debemos vaciarnos para poder llenarnos de nuevo. Bien. Entonces, quiero usar nada más ese ejemplo, no la enseñanza. El ejemplo, hago énfasis, no la enseñanza espiritual, pero sí la enseñanza del ejemplo, que debemos vaciarnos de nosotros mismos para que nos llene el Señor con su sabiduría, con su Espíritu Santo. Sí. Hemos dado un ejemplo similar en alguna otra presentación de tertulia con el vaso con agua, ¿no? Exacto. De no obtener un agua que esté de repente contaminada en el 0,01%, lo decías vos una vez anterior, porque no podés ofrecer esa agua que la beba otra persona. O sea, hay que vaciarlo, este vaso, limpiarlo, ¿sí? Para poder utilizar un agua potable, ¿no? Bebible. Exacto. ¿Por qué? Porque si yo vivo en la vieja manera de vivir, voy a andar como los otros gentiles, en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Por eso, o sea, significa no ver correctamente, tener tinieblas, pensar tenebrosamente. Eso significa estar ajeno, distanciado a la vida de Dios, que la vida de Dios va por un lado y yo voy por otro. Wow. Eso significa perder la sensibilidad para entregarse a lascivias y a cosas. Por eso, cuidado, porque aún dentro de los cristianos hay gente que no se ha despojado totalmente de la vieja vida y que por eso están ajenos a la vida de Dios, viciados. Bueno, no quiero seguir. Yo quiero hablar de algo, aquí quiero, para los humanistas y evolucionistas, quiero hablar de algo que se llama el principio de entropía. El principio de entropía es un principio que está dentro de la segunda ley de termodinámica, que es esto es física, es ciencia, sí. No es filosofía. Aunque después el nombre de principio de entropía se llevó a la filosofía, ¿no? Dentro de la física, el principio de entropía dice que no se va del caos al orden, como dicen los evolucionistas, sino que al contrario, la física descubrió que del orden se va hacia el caos, hacia el desorden. Bien. Por eso la teoría de la evolución choca contra el principio de entropía, la segunda ley de termodinámica. Ahora, ese concepto de la física natural también filosóficamente se llevó al pensamiento, a la filosofía. Entonces está el pensamiento filosófico de entropía que dice que todo tiende al caos, socialmente y personalmente. Tendemos a la degradación. Y fíjate,
Bíblicamente es así. Porque la Biblia habla de que somos regenerados. Regenerados, ¿por qué? Porque nos hemos degenerado. O sea, del gen, del inicio, de la creación de Dios, nos hemos depreciado, no depreciado, no es la... nos hemos pervertido, corrompido. Y lo que el Señor nos quiere llevar es a la regeneración, es volvernos a ese inicio. Original. Por eso, esa es la obra del Espíritu Santo, forjar a Jesucristo en nosotros. Esa es la obra del alfarero. Tanto que hablamos de la casa del alfarero. Esa es la obra del alfarero. Romper la estructura vieja de nuestra vida para moldear, no desechando el barro, sino moldearlo a imagen y semejanza de Jesucristo. Qué interesante lo que haces como mención del alfarero. El que haya visto un alfarero trabajar habrá visto que cuelan o tamizan toda la tierra y el barro para que no quede ningún tipo de impureza precisamente en la confección de una vasija, por ejemplo. Sí, de hecho en la Biblia cuando dice vaso es vasija. Vasos de barro. Vasos de barro. Jars of clay. Sí, entonces cuando tenemos esto en cuenta, yo sé que hay, y este ejercicio lo hemos hecho, yo me acuerdo del programa anterior, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó esa degeneración que me lleva a mí a tener estos problemas en mis pensamientos? ¿Cómo me lleva? Entonces ahí nos tenemos que ir al Génesis. Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, ahí entramos a el inicio, ¿no? Lo medular es que el Señor creó a Adán y le creó todo lo necesario a su alrededor. Un ecosistema. Un ecosistema para que él se desarrollase y viviese en plena comunión y armonía con Dios. Lo creó de esa manera. Vamos a Génesis 2, 15 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea que le dio todo ese ecosistema, pero le puso también el límite para salvaguardar su vida, no por capricho, sino para salvaguardar su vida. Entonces, ahí estamos haciendo para poder entender la forma en que hemos ido perdiendo esa perfección, nos hemos ido degenerando hasta tener los problemas, porque yo tengo no te voy a hacer ninguna pregunta, te voy a decir, si la almohada de cada uno tuviese esa capacidad de poner aquí en esta pantalla cuáles son los pensamientos que cavilan nuestra mente durante la noche, un altísimo porcentaje nos avergonzaríamos. Y no ciertamente por cuestiones pecaminosas, sino por la duda, ¿no? Que nos sobreviene, que es pecado. Claro, la duda es pecado, exacto. Tú lo que pasa es que conceptuamos o pensamos que pecado es solamente si mato a alguien o si robo a alguien o si... No. Hay una infinidad de cosas que vienen a nuestra mente
y que son pecado. Ujú. Entonces, aquí vamos a aprender de dónde y cuál es el origen de todo eso, porque no nacen espontáneamente. Las cosas no son espontáneas, sino que tienen un origen. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Fíjate que yo sé que esto lo hemos visto el programa anterior, pero me gustaría volver a verlo porque es la secuencia donde la astuta serpiente, que es símbolo de Satanás, trabaja en la mente de las personas poniendo cuestionamiento a lo que Dios ya ha establecido. Comenzando a cuestionar. Entonces, te cuestiona el límite que Dios le había puesto, que era un límite. Los límites de Dios son para preservación. Yo me acuerdo cuando el Señor se manifestó a mi vida, año 1987, con toda la rebeldía que yo traía dentro de mi mente, de mi corazón, hasta que el Señor me hizo entender que Dios, como buen padre, a mí me quería cuidar, y los límites de los no de Dios no era para coartarme, sino era para preservarme. Los no de Dios no son para coartarte, como hay algunos que piensan o entienden, es que la iglesia me coarta, el pastor me coarta, me quita, me siento asfixiado. No te sientas así. Los no de Dios son para preservarte. Y oro para que el Espíritu Santo te lo haga entender, porque no tengas la mente corrompida pensando en eso. Porque la Biblia dice que Satanás es corruptor de la mente. Entonces, él trabaja, me olvidé buscar ese texto bíblico, ¿ves? Es corruptor de la mente. La mente, Satanás trabaja corrompiendo los pensamientos, porque eso es lo que nos aparta de Dios, nos hace dudar, nos lleva a pecar, y el pecado, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Por eso todo comienza con pensamientos, con que Dios dijo. ¿Y cuántas veces, y muchas personas les sucede, le pasa que ese pensamiento le genera la duda, y esa duda lo lleva precisamente a reflexionar, bueno, Dios no me ama, por eso me dice que no, por eso Dios me puso un no, Dios no me ama? Claro, eso es, digamos, cuando entramos en eso es porque hemos entrado en lo que le sucedió a Eva, porque no lo vamos a leer, pero Satanás no se quedó con esa respuesta de Eva. No, es que Dios dijo que no por esto y no se quedó, sino que fue un paso más allá, como filosóficamente se hace, de tal manera que le encontramos la vuelta argumentaria para poder desestimar lo que Dios dijo. No, lo que hizo Satanás fue directamente y le dijo, no, Eva, mira, Dios te dijo eso, es verdad, pero lo que no te dijo es que ibas a ser como Dios, que se te iban a abrir los ojos, que ibas a entrar. Entonces le embelesó a Eva de tal manera, porque la cuestión es que el pecado es atractivo. Dios nunca, digamos, el diablo nunca te va a tentar con aquello que no te guste. Nunca te va a tentar. Aquel que tiene problema de alcohol no lo va a tentar con, qué sé yo, con dinero, por ejemplo. Claro.
Aquel que tiene codicia en su corazón lo va a tentar con dinero, no lo va a tentar Con alcohol, claro. con otra cosa. Entonces, por eso la Biblia dice que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. Entonces, él anda como león rugiente buscando a quien devorar y comienza a ver cuál es tu debilidad. Y dice, por ahí te voy a atacar. Tu debilidad son las mujeres, te voy a atacar con las mujeres. Tu debilidad es el orgullo, te voy a atacar con el orgullo. Y todo comienza con pensamientos. Claro. Tu debilidad es el mal carácter. El mal carácter. Te voy a poner situaciones en las que te lleven a obrar con mal carácter. Y que entiendas y te justifiques de que es necesario tu mal carácter y que te es permitido maltratar al prójimo. Y si no, como hubo personajes en la historia de la humanidad que tuvieron infinidad de personajes que se creyeron con el poder divino de dar muerte y dar vida a su arbitrio, a su antojo. Los Césares romanos, Hitler, Pol Pot, y podríamos decir infinidad. ¿Por qué? Por una corrupción en la mente, de tal manera que por una idea es justo matar por una idea. No, bajo ningún punto de vista. El Señor dice, no matarás. Sí, es verdad, Dios dijo en los 10 mandamientos, no matarás, pero es lo que le hizo a Eva. Claro. Justificar. Justificar, encontrar resquicios argumentales. Y mucha de la filosofía que es enseñada no es otra cosa que encontrar resquicios argumentales. Es como un abogado que busca resquicios jurídicos para sacar al asesino de la cárcel. Esto es un ejemplo. Entonces, y la gente dice, ¿cómo puede ser que tal persona con lo criminal que es, en vez de estar en la cárcel, está fuera? ¿Cómo puede ser? El juez es malo. No, han encontrado un resquicio jurídico para contraargumentar la sentencia. Claro. Básicamente es eso. Que no es nada más ni nada menos lo que hizo la serpiente en Edén. Exacto. Y ahí es donde cayó. Por eso vamos que el primer grado de lucha espiritual es en nuestra mente. Es en nuestra mente. Fíjate, ahora lo voy a explicar de una manera. Acompáñame a 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque estemos en este cuerpo natural, recordemos que somos 2/3 de nuestro ser, somos cuerpo, alma y espíritu. Aunque lo que se ve es lo que nos indican nuestros sentidos, la vista, los ojos, el gusto, el olfato y el tacto, pero 2/3 somos de lo que no se ve. Claro. Es como este vaso, lamentablemente es transparente, pero este es el envase. Lo que se ve es el envase. ¿Sí? Si no se viera el agua que está en el interior, precisamente, aunque parezca un ejemplo simple, ¿no? Aunque andamos en este estuche de carne, no militamos según lo que percibe este estuche de carne. Continúa. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Del griego ochoruma, que es una fortaleza militar bien protegida, un lugar fortificado con muros. Entonces se utiliza esto para decir que es un lugar donde uno ha conquistado
se ha hecho fuerte, se ha enquistado y desde ahí proyecta hacia otros sitios su poder para intentar conquistarlo. Vamos a ejemplos. Un ejemplo que me viene, cuando Francia estaba en los desiertos del norte de África con la legión extranjera, tenía una línea de avanzaba, conquistaba y ponía un fuerte. Y ahí ponía soldados con los cuales iba proyectándose para conquistar nuevos territorios. Ajá. Ese es el concepto de la fortaleza en la mente, fortaleza de argumentos. Fortaleza de argumentos. Entonces, un argumento que se hace fuerte en la mente, el diablo logró por medio, como lo hizo con Eva. Eva actuó porque aquí en España se dice, le comieron la tostada o le comieron el tarro, ¿no? Le hicieron la cabeza, diríamos, claro, allí. o el coco. El coco. Entonces, en su mente se hizo fuerte la duda. Satanás lo que quiere hacer fuerte en nuestra mente, utilizando nuestras debilidades, hacer fuerte en nuestra mente algo con lo cual hacernos caer, tropezar y de así proyectarse a otras áreas de nuestra vida y a otras personas. Y que podamos proyectar esa justificación en otras personas. O ese pecado en otras personas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros actuamos, como no somos entes aislados, sino entes sociabilizados, en ese entorno donde sociabilizamos, sea nuestra casa, nuestra familia, el lugar donde trabajamos, la sociedad, allí, hasta allí llega esa proyección de esa fortaleza. En lo vincular, claro. Entonces, por eso hay gente que tiene una fortaleza de pensamientos de odio y traslada y actúa de esa manera. Hay gente que tiene una fortaleza en su mente de pensamientos negativos y los traslada. Hay gente que tiene una fortaleza de pensamientos de hacer daño y los traslada. ¿Por lo qué? Porque así como es el hombre, así como son sus pensamientos, así actúa. Entonces, cuando Satanás logró crear una fortaleza, aquí dice, y derribando argumentos y toda... Sí. Perdón, sí. El anterior. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Esas fortalezas en nuestra mente de pensamientos errados, filosóficamente construidos, porque ¿cómo se construyen esos pensamientos? A mí el ejemplo más claro que tengo, que por lo menos yo he aprendido, es Isaías, cuando Isaías dice, se encuentra con el Señor y tiene en el capítulo 6 tiene esa revelación con Dios y dice, ay de mí que soy un hombre inmundo, de labios inmundos y que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Alguien proyectó sobre esa sociedad el tener labios inmundos y los que crecen en esa sociedad crecen y se les hace común y normal el tener labios inmundos. Un hábito. Un hábito. Les sale natural porque se hizo una fortaleza en su mente. Wow. Entonces, yo el otro día predicando en una iglesia contaba que tuve la experiencia, yo a los 6 años tenía alguien que me hacía lo que hoy se llama bullying. Yo era pequeño, delgadito, entonces, y había uno que me sacaba una cabeza y media, y era grande, fuerte. Corpulento. Y me hacía bullying. Entonces, no sé cómo, pero tenía 6 años, hace muchos años, y yo me acuerdo de eso, lo agarré de la solapa
y lo tiré, no sé de dónde saqué fuerza, y lo tiré al suelo y me subí arriba y le pum, pum, pum. Y ahí se hizo una fortaleza en mi mente de que esa es la manera de solucionar los problemas. Wow. Y a partir de ahí, mi vida fue de niño pelearme el pan nuestro de cada Y día. lo estableciste como un hábito. Exacto, como un patrón de conducta. Ujú. Normalizado. Y a eso se sumaba que en mi barrio un concepto era el que pega primero, pega dos veces. Y como yo era pequeñito, entonces no iba a aguantar mucho, tenía que ser yo el que pegue primero. Entonces ya no era que pasaba de una situación de discusión y bueno, no, en cuanto se armaba una discusión, yo sabía que tenía que pegar primero porque si no, no tenía muchas chances. Lo tenía interiorizado y me salía de forma natural. Pero así, de esa manera como me sucedió a mí eso, hay mucha gente que le sale de forma natural el mentir, le sale de forma natural, se interiorizó en su mente y le sale qué sé yo, el odiar, el robar, lo que sea. Tú sabes. Y hay otros que, porque hay gente que aprende, porque en ese hecho, en ese bullying que yo viví, pude salir con ese acto de no ser agresivo por el solo hecho de ser agresivo, pero sí en cuanto había una agresión, no iba a permitir que me pase por encima. Pero hay otros que reaccionan apocándose. Y entonces cuando escuchan ya tiemblan, algún grito o algo, ya tiemblan y quedan apocados. Hay algunos que reaccionan de una manera y otros reaccionan de otro. Pero todo tiene que ver con un patrón de conducta aprendido y mal aprendido. Y el Señor dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate, quítate eso. ¿Qué significa? Renuncia, pide perdón. Deshazte de eso, dile, Señor, ayúdame, yo no quiero ser igual. Yo no quiero vivir de esta manera. Yo quiero la mente de Cristo. Yo quiero el amor de Cristo. Yo quiero que en mi mente estén los pensamientos de Jesucristo. ¿Y cuáles son los pensamientos de Jesucristo? La palabra de Dios, que es la palabra revelada. Entonces, la Biblia dice que habla de la Biblia como el agua limpia de la palabra. Y cuando leemos la palabra, el agua limpia nuestra mente y nuestros corazones. Cuando escuchamos la palabra nos llena de fe y va limpiando nuestra mente y nuestros corazones, como está ocurriendo ahora mismo. Con gente que está diciendo, estoy descubriendo las áreas oscuras de mi vida. Están saliendo a luz las áreas oscuras que no sabía cómo salir de ellas. Y hoy el Señor te está dando esa posibilidad. Y te está dando esta clave para salir. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa? En la manera de pensar, en los patrones de pensamientos. Debemos pedirle al Espíritu Santo que renueve nuestros patrones de pensamiento. Y entonces, así como así como piensa la persona, así actúa. Así va a actuar. Nuestros patrones de pensamientos se van a reflejar, porque hay algunos que tienen esa capacidad de que, bueno, pienso que te voy a arrancar la cabeza, pero me contengo, pero te puedes contener un día, 2 días, pero un día vas a actuar conforme a lo que pensaste. Un día vas a actuar conforme a lo que pensaste. Por eso es tan importante que el Señor renueve, que le permitamos al Espíritu Santo que renueve nuestros patrones de pensamiento para que ya no piense de esa manera. Ahora que pienses en bendecir, en amar, en perdonar, en
que dice el apóstol Pablo, dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Léelo, por favor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estos tienen que ser nuestros patrones de pensamiento. Si lo que pensamos no está dentro de esta, no es una lista exhaustiva, sino que es una lista demostrativa de dónde podemos encajar. Si lo que pensamos no encaja dentro de esto, es que debemos desecharlo. Y cuando hablamos de patrones, Carlos, estamos hablando de algo que se establece como repetitivo, como si fuera continuo, una permanente. disciplina. Una Exacto. disciplina. En el deporte, por ejemplo, efectuar una serie de repeticiones en algo hace que tengamos una maestría o una habilidad luego que se aplica. Mira, precisamente estuve viendo a un catedrático en entrenamiento deportivo y este catedrático decía que el talento en los deportistas de élite, el talento es un porcentaje mínimo. Que el resto son movimientos aprendidos, por eso, por haberlos aprendido y repetido constante y permanentemente durante el tiempo. Eso vale más que el talento. Entonces, lo que yo digo que en la medida que el Espíritu Santo nos ayude, que Él nos quiere ayudar, nosotros podemos salir de esta situación. Salir de los pensamientos negativos, acusatorios. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Hace poco vi un vídeo que me gustó muchísimo porque había en un pasillo, el pasillo de una casa que tiene 90 centímetros, 1 metro, 1,10 m, no me acuerdo, habían puesto el film de plástico transparente. Entonces habían puesto de un lado a otro del pasillo a cierta altura y habían dejado un hueco por debajo, ¿no? Y había 3 niños, deberían ser trillizos, porque eran igualitos, de la misma edad, mismo tamaño. Entonces estaban de un lado del film estaban los niños y del otro lado estaban los biberones para los niños. Entonces, en esto que seguramente fue un experimento, los niños se acercaban y se encontraron con el tropiezo del film. Uno se quedó llorando, frustrado, el otro lo intentaba pero no podía, y el otro lo logró, y con inteligencia, persistencia, lo que sea, pasó por debajo del film. Entonces, el segundo, en vez de quedarse frustrado, lo que hizo, al principio se quedó frustrado, ¿no? Sentado ahí, y lo vio y lo imitó. Y el tercero se quedó llorando su frustración, y el primero agarró el biberón y se lo alcanzó. Entonces, ahí aprendí que en la vida nos podemos quedar frustrados o aprender y sacar nuestra mejor versión. Ser imitadores. Ser imitadores. Entonces, los patrones de pensamiento es, tengo que quitar, Espíritu Santo, ayúdame a quitar esa frustración de mi mente y de mi corazón y esos patrones de que no puedo, no voy a salir, que siempre fui así, voy a seguir siendo, y ayúdame. No quiero quedarme como ese tercer niño llorando de impotencia allí. Y después justificar, ¿no? Exacto. Me gustó mucho, me hizo aprender mucho ese un ejemplo muy práctico. Un ejemplo muy práctico. Muy didáctico. Entonces, el Señor, fíjate, vamos a leer el último versículo bíblico, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que cuando transformamos, ¿cómo entendemos? A través de nuestro intelecto, nuestra mente. Cuando entendemos las cosas y el Espíritu Santo nos ayuda a entender, es el primer gran paso para que podamos entrar en la renovación. Y aquí dice, no os conforméis, no te conformes como ese niño se conformó en la frustración. No te conformes a seguir siendo el mismo. No aceptes. No tomemos la forma. Exacto. Pero no aceptes seguir siendo el mismo, sino que entiende que hay algo nuevo. Comprende que se han abierto los ojos del entendimiento en esta hora para que todos podamos entender y comprender lo que significa la nueva vida en Cristo. Significa, me despojé de la anterior, entendí que no me vale, que no me sirve. Yo entendí que no me vale y que no me sirve. Eso de pega primero y pega dos veces. Entendí que no me vale, y te puedo asegurar que han venido tentaciones a mi vida con eso. Han venido tentaciones. Y me vienen, porque claro, cada uno es tentado y Satanás cada tanto se pega una vueltita a ver si por lo que fue tu debilidad, te lleva a eso. Claro, es como la elipse del cometa. Cada tanto pasa por eso y toca la puerta a ver si hay. Entonces, pero tenemos que entender, y quiero y siento detenerme en esto, ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado, porque Jesucristo fue tentado en todo, mas Él no pecó. El pecado es una vez que la tentación le damos lugar, ¿no? Y ahí es cuando primero le damos lugar en la mente, concebimos la posibilidad en nuestra mente. En el momento que concibes la posibilidad en tu mente, es el momento donde ya puso una cuña ahí. Y ese es el momento peligroso. Y es una decisión. Y es una decisión. Por eso la Biblia dice, someteos a Dios, resiste al diablo. ¿Qué resisto? Resisto la mentira. Como Eva resistió por primera vez, argumentó y dijo, no, el Señor dijo que de todo podíamos comer menos de este árbol. Eso es, se sometió a Dios y resistió. Pero Satanás pegó otra vueltita y dijo, ahora vamos a dar una vuelta de tuerca, argumental. Y fíjate, Carlos, cómo actúa la mente, que también en esa elucubración, en ese armado de lo que es la tentación, de la tentación al pecado, también se arma la justificación. Claro. Para lo posterior. No, pero pasó esto. No, pero no. No, es que es así. Somos, por eso, otro versículo que a mí me habló mucho el Señor en mi vida, precisamente para no justificarme. El Señor dice en Gálatas, a los Gálatas le dice, no os engañéis. Cuando dice no os engañéis, eso entendí que es que los seres humanos tenemos la capacidad de autoengañarnos y pretender engañar, si fuese posible, a Dios con los argumentos. Y eso es la justificación, porque dice, Dios no puede ser burlado. No armemos justificaciones o argumentarias contra la verdad de Dios, porque dice que no debemos mentir contra la verdad. No argumentemos cosas contra la verdad de Dios. No seamos tan necios. Eso. Muy bien. Entonces, sí, 2 minutos para terminar con este concepto. No os conforméis a este siglo. Cuando dice siglo no habla de un periodo de 100 años, sino habla de un ciclo. No nos conformemos a esta etapa de la vida, a esta etapa de la historia de la humanidad. No nos conformemos filosóficamente, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
renovemos nuestro entendimiento, nuestra forma de entender y comprender las cosas. Recordemos, aunque estamos en la carne, nuestra forma de entender y comprender las cosas no debe ser según la carne, según la forma, sino debe ser en forma espiritual. Según el Espíritu. Según el Espíritu. Amén. Amén. Y ahora sí. Gracias. Nos vamos. Recordarles, por supuesto, que pueden seguir estos programas, esta programación, a través de Solidaria TV y, por supuesto, en YouTube, solidariatv.com. Gracias y hasta el próximo encuentro.